y los que están conectados aquí. Perdone por un poquitito del atraso, pero esta mañana o esta tarde quisiera compartir con ustedes sobre el tema de luz en las tinieblas. Y yo creo que, como nosotros hemos dado cuenta, estamos viviendo en tiempos donde se está cumpliendo la palabra de Dios en Isaías 61 y 2. Y entonces en esta tarde quisiera orar y luego pedirle al Señor que Él nos guíe en este tiempo y que esto sea una palabra de ánimo y bendición para sus vidas y que podamos, con la ayuda del Señor, lograr en esta hora, en este tiempo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, dándote las gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Están escuchándonos, Señor, pedimos que a través de su Espíritu Santo, que tú nos iluminas, Señor, y que nos da el espíritu de revelación y sabiduría, Señor, de tu palabra y de tus caminos, para que podamos, Señor, caminar contigo y ser esa luz que tú nos has llamado a ser en esta hora, en este tiempo. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, hermanos, el tema de hoy es luz en tinieblas, luz en las tinieblas, y quiero empezar con Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, que dice: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y a la luz que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, si puedes ver aquí, nosotros somos llamados por Cristo como luz en el mundo. La oscuridad o en tiempo de las tinieblas. Entonces, en esta tarde, lo que queremos hacer en esta enseñanza es poder entender lo que dice la palabra de Dios acerca de ser luz brillándonos en medio de las tinieblas. Sabemos que las estrellas brillan más cuando hay densa oscuridad. Yo vivo en un lugar en Costa Rica, en el campo, y en la noche, como no hay muchas luces, se puede ver con tanta claridad las estrellas que brillan. Y en cuanto más oscura la noche, más brillantes son las estrellas. En Daniel capítulo 12, versículo 3, dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Dios nos ha llamado a ser estrellas, luces resplandeciendo en la oscuridad. En Génesis capítulo 1, versículo 16, el Señor hizo dos luces, dos lumbreras, uno para el día y uno para la noche. Y dice Génesis 1:16, la lumbrera menor, o sea, hablando de la luna, para que señorease en la noche. La luz de la luna viene del sol. Sabemos que Cristo se llama en Malaquías capítulo 4 el sol de justicia. Y por lo tanto la luna es un tipo de la iglesia que recibe su luz del Señor. Y el Señor ordenó desde el principio que la luna fuera la que enseñorease en la noche. O sea, la luz más brillante y como el dueño de la noche. Por lo tanto, la iglesia es llamada a ser esa luz en las tinieblas. En Cantares capítulo 6, versículo 10. Cantares capítulo 6, versículo 10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército con sus banderas? Nótese aquí que dice que
¿quién es esta? Está hablando de una persona que es como el alba, hermosa como la luna. Entonces podemos decir con la autoridad de la Escritura que la iglesia se representa tanto como la luna y las personas dentro de la iglesia como estrellas también. Estamos viviendo en tiempos de contraste. Hay división, hay separación. Podemos ver en la palabra de Dios que tenemos el reino de luz, o en cambio, en contraste, el reino de tinieblas. Tenemos lo que dice la Escritura, hijos de luz y los hijos de la noche. Tenemos trigo, tenemos cizaña, tenemos ovejas, tenemos cabras. En el capítulo 1, versículos 1 a 4, es un versículo que me gusta mucho, porque dice, las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Hay unas verdades aquí que para mí son muy interesantes, que tienen una aplicación espiritual en nuestras vidas. Primero vemos que el Espíritu Santo movía sobre la superficie de las aguas y había oscuridad. Es decir, que en medio de la oscuridad siempre está el Espíritu Santo. Dios llegó a un lugar de caos, de desorden, donde no había luz. Y el Señor declaró luz en las tinieblas. Esto es un principio muy importante, porque Dios de Él mismo declaró luz. Y tú y yo somos llamados a ser luz, luz en este mundo, luz en la oscuridad. Tanto Dios nos va a poner en circunstancias o situaciones donde en medio de las tinieblas, es decir, no hermosa, linda. Dios entró en esta circunstancia, en este aspecto de la creación en Génesis capítulo 1 y declaró luz. Y luego esa luz lo hizo separar de las tinieblas. Ahora, este principio es muy importante porque así como opera Dios y como trabaja Dios, así debemos trabajar con Él. Él siempre hace lo mismo. Entonces el Espíritu Santo hoy en día en nosotros quiere llevarnos a un lugar donde podemos estar sobre una circunstancia. Esa palabra donde dice que el Espíritu Santo movía sobre, es la palabra que se usa de cuando una gallina está sobre sus huevos. O sea, está en culeca. Entonces, hay algo que está sucediendo en el Espíritu. Hay una intercesión, hay oración por una circunstancia, situación. Y a raíz de eso sale la luz de Dios. Podemos ver que estamos viviendo en tiempos de mucha oscuridad espiritual. Hay muchos conflictos, muchos problemas, crisis a nivel mundial. ¿Cuál es la solución? El Espíritu Santo dentro de su templo, siendo formando, si puedo decir, una capa de oración e intercesión por las circunstancias que están produciendo esas tinieblas y decretar en esas circunstancias la luz de Dios y ser esa luz de Dios. También yo creo que estamos viviendo en tiempos de oportunidades y puertas abiertas. Estamos viviendo en tiempos de oportunidades y puertas abiertas. En Isaías capítulo 60, versículos 1 y 3, levántate y resplandece. Levántate, hay algo delante de nosotros, hay una oportunidad para resplandecer. Y dice, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria.
y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Veamos aquí, ¿dónde está la oscuridad? En el mundo. Pero ¿a dónde aparece la luz? Viene sobre el pueblo de Dios. Entonces, en medio de la oscuridad, Dios trae luz. ¿Con qué fin? Para ser como un faro en las tinieblas, en la tormenta, para que naciones puedan ver esa luz. Yo quiero ver un ejemplo en la palabra de Dios y viendo la vida de David. La importancia de aprovechar las oportunidades que se nos va a presentar en estos tiempos. Y yo creo que hemos estado viviendo tiempos de preparación, pero yo siento que esa preparación ya está concluyendo. Primero Samuel capítulo 17 tenemos la historia de David enfrentando a un gigante, a Goliat. Y conocemos bien la historia porque la nación de Israel, todo el ejército de Israel, estaba bajo un espíritu de temor. Temor estaba reinando y controlando al pueblo de Dios. Ahora, cuando esta situación con el COVID-19 empezó, yo sentí en mi espíritu muy claro, algo estaba mal con esto. Esto no era normal. Había algo detrás de esto. Y yo podía percibir y sentir y ver el temor que venía sobre el mundo. Hay un espíritu de temor que no es de Dios, que ha venido a paralizar al pueblo de Dios y al mundo. Y así como hoy en día muchos están paralizados por el temor, así también el ejército de Dios, Saúl y el pueblo de Dios estaban atrapados por el temor de un gigante. Ahora, hoy en día estamos enfrentando gigantes espirituales, gigantes como el temor, gigantes como el odio, gigantes como el racismo y otras cosas que son gigantes espirituales que están afectando no solamente la vida de personas, pero también las naciones. Naciones están siendo arrastrados por estos gigantes. En particular podemos ver lo que está aconteciendo en mi país, en los Estados Unidos. De que el temor, ese principado de temor y odio, está produciendo un conflicto dentro del pueblo de Dios, dentro de la nación de los Estados Unidos. Pero es la oportunidad para que el pueblo de Dios entra en esa oscuridad espiritual y enfrenta a esos gigantes espirituales. Y no solo ahí, pero también en el lugar donde nos encontramos. Yo creo que esto es el tiempo para que se levantan los Davids espirituales. Dios quiere levantar a los Davids espirituales porque el David tenía la unción para enfrentar a esos gigantes. Y luego David tenía la unción para conquistar a los enemigos de Israel y luego reinar en Israel desde Monte Sión. En 1 Samuel capítulo 17, vamos a 1 Samuel 17, versículo 34 al 34 al 36. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Entonces, versículo 34 dice, pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba.
tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, afiado a los escuadrones del Dios viviente. Veamos otra vez estos versículos. ¿Qué estaba haciendo David? David estaba en un tiempo de preparación. David nunca se imaginaba que él iba a enfrentar a un gigante y que Dios lo iba a usar para liberar a un pueblo del temor bajo el cual ellos vivían. Ellos estaban bajo una capa, un espíritu, un manto de temor que lo tenían paralizado. Pero vemos que David fue preparado. Esto fue el tiempo de preparación para David. ¿Y cuál era su preparación? Él tenía que enfrentar a un león y oso. Y ahora son bestias muy feroces. Yo no quisiera enfrentarme con un león, mucho menos a un oso. Pero cuando en 2 ocasiones llegó un león y llegó un oso y llevaba cada uno un cordero de rebaño, David no se quedó ahí con brazos cruzados. Dice que salió tras él, lo atacaba. Es decir, que David tenía un carácter, si lo puedo decir así, de pastor que Dios estaba formando. Y Dios estaba formando algo en él para apacentar a su pueblo y para también liberar a su pueblo. Pero Dios tenía que ponerlo en unos ensayos espirituales para prepararlo para las victorias grandes que iba a liberar a las naciones. Espero que me comprenden, hermanos, o los que me están escuchando. Antes de que Dios nos lleve a ser libertadores para las naciones y luz a las naciones, primero vamos a aprender en medio de circunstancias personales. Vamos a tener luchas y batallas personales donde espiritualmente aprendemos cómo vencer a un león y un oso. Y en esas circunstancias, en esas batallas, tenemos principios que el Señor nos enseña. Recibimos palabras del Señor, recibimos experiencia, recibimos algo, la práctica en la guerra espiritual. Y con esas verdades que recibimos en esas batallas, luego podemos ser usados por Dios para enfrentar los gigantes que realmente tiene atemorizado al pueblo. Vea lo que dice David. Tu siervo ha matado al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. David vio de lo que hizo el Señor con el oso y con el león, lo iba a hacer con los filisteos. Y yo entiendo eso porque antes de iniciar con mi esposa mi carrera, si lo puedo decir así, como misionero, en el año 95, al final del 95, recibimos noticias, todavía yo estaba en los Estados, de que si yo quería ir, yo tenía que pagar $1,000, enviar mis cosas en un contenedor. Al principio iba a ser pagado por otras personas, pero el pastor me llamó de Honduras y me dijo, Curtis, si tú quieres ir a Honduras con sus cosas, tienes que contribuir $1,000. Pues después de colgar el teléfono, yo dije, yo no puedo hacer eso. Eso para mí era como $1,000,000. Yo no tenía plata. Yo había vendido todo lo que yo tenía de mis trabajos, de mis herramientas, y ya no tenía con qué pagar esos $1,000. Entonces yo dije, bueno, seguramente me equivoqué, seguramente esta no es la voluntad de Dios, seguramente voy a regresar a trabajar y más adelante el Señor me va a llamar.
Pues en ese momento el Espíritu Santo me habló. Desde aquí, desde adentro salió estas palabras. Escuché y sentí estas palabras en mi espíritu. Dios no te ha traído a este punto para abandonarte. Oiga, Dios no te ha traído a este punto para abandonarte. Entonces subió mi corazón fe y busqué a mi esposa y le dije a ella, si vamos a ir a Honduras necesitamos $1,000 y Dios tiene que darnos esa plata. Entonces oremos y en como 45 minutos se me acercó una persona con un sobre y me dice, Curtis, esto vino para usted, es alguien anónimo. Ya yo no sabía lo que era y abrí el sobre y adivina lo que yo encontré ahí. $1,000. Dios me pagó $1,000 en 45 minutos. No me diga que el Señor no es un buen patrón. Él es un buen patrón. ¿Y qué es lo que sucedió con mi fe? Mi fe se disparó a la luna. Y cada vez que yo he enfrentado circunstancias difíciles, siempre me acuerdo de ese futuro, de ese pasado. Es como una memorial donde yo dije, no me ha traído a este punto para abandonarme. Y entonces, con esa fe y confianza y certeza en el Señor, he podido lograr cada batalla, cada dificultad. Eso es lo que le estoy diciendo con lo que sucedió con David y con el león y oso. Él dijo, el Señor me ayudó con el oso y con el león. Y también así como me ayudó con ellos, me va a ayudar con este filisteo. Entonces, eso era el tiempo de Dios para David, esa preparación. Pero ahora Dios iba a llevar a David a una nueva, ¿cómo le puedo decir? Altura en él, a una nueva etapa en él. Ya ese tiempo de preparación estaba terminando y el Señor lo iba a llevar en otra etapa que también era una etapa de preparación, pero él necesitaba tener ese tiempo con el oso y el león para enfrentar a ese gigante Goliat. Entonces Dios lo estaba llevando para avanzar espiritualmente y enfrentar gigantes para cambiar una nación. Ahora, hermanos, yo no estoy esperando solamente un avivamiento. Estoy buscando una reformación, es decir, una restauración y una transformación de naciones, de pueblos. No estoy satisfecho con solo que venga un avivamiento. Yo quiero una transformación. Yo quiero ser un David espiritual donde Dios me puede usar para cambiar naciones y ver naciones liberadas. Y este es el tiempo que se va a presentar los que se han sido preparados, que han enfrentado sus enemigos espirituales en lo personal, aprendido a derrotarlos y ahora tienen esa confianza en esta hora para avanzar en cosas mucho más grandes. Ellos conocen a su Dios y tienen confianza en Él. Y ellos saben que ellos han sido preparados para esta hora. Oh, hermanos, yo puedo sentir que Dios está diciendo, el tiempo de preparación se está terminando. Es tiempo para avanzar. Hay una etapa nueva en su vida. En el principio de este tiempo, del 4 de marzo, en mi tiempo con el Señor, le pregunté qué es lo que estaba sucediendo. Estaba buscando entendimiento de parte del Señor y escuché estas palabras claramente. Y el Señor me dijo, es un reinicio divino. Esto es un reinicio divino. Y yo puedo ver cómo el Señor puso mi vida y la vida de muchas personas en pausa. Y Dios empezó a trabajar
de una manera más personal en mi vida. Y yo sé que también en sus vidas también. Es un tiempo donde el Señor está dándonos un nuevo enfoque y está preparándonos para lo que está por venir. Y yo siento que así como con la vida de David, era un reinicio divino, o sea, era un cambio en la vida de David. Ya no iba a seguir pastoreando ovejas, pero ya iba a enfrentar a Goliat y eso iba a cambiar su vida. Era una etapa, una oportunidad en medio de una oscuridad, en medio de un espíritu de temor, en medio de mucho peligro. Dios abrió una puerta para David y David estaba listo para entrar y cumplir con los propósitos de Dios. Y yo firmemente creo que Dios está preparándonos para eso, para esta hora. Dice en Esther capítulo 4, versículo 14. 4, versículo. Y quién sabe si has llegado al reino para un tiempo como este. Yo firmemente creo, hermanos, que Dios nos ha preparado para este tiempo. El propósito de esta hora y la preparación que hemos recibido están uniéndose. Eclesiastés capítulo 3 habla de que hay un tiempo para todos los propósitos de Dios. Hay estaciones, hay temporadas. Y hay una estación que Dios está sacándonos de esa estación, ese tiempo, y entrándonos en otra estación. Ahora, en 1 Samuel 17, versículo 46, dice, el Señor te entregará hoy en mis manos. Vea la confianza que tenía David. Es que en ese tiempo de preparación, David conoció íntimamente al Señor. Él tenía mucho tiempo en el campo con el Señor, buscándolo, conociéndolo y conociendo al Señor en sus batallas, como él en sus peleas con el oso y el león. Ahora con este encuentro con el filisteo, él hace una declaración profética. Es más, es un decreto. Recuerda que David está siendo preparado para ser un rey. Y cuando Dios nos presenta con estas oportunidades, con esas puertas abiertas, y nos ha preparado, hay una fe en Él. Y por la experiencia que Dios ha hecho en nuestras vidas, tenemos esa confianza. Dios no me ha abandonado y no me va a abandonar en este momento. Dios me ayudó en aquel momento y me va a ayudar ahora. Entonces podemos declarar en fe, declarar con confianza, decretar y profetizar lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios pone su palabra de fe en nuestras vidas. La confianza que tenemos en el Señor. Hemos desarrollado esa intimidad y relación con el Señor. Y entonces Él declara, yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a los aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Ahora, el propósito de esto no es solamente llevar a David a entrar en sus propósitos, o sea, que Dios tiene un plan para él, pero Dios también quiere hacer algo a través de la vida de David. Y vea lo que dice en 1 Samuel 17:47. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará en nuestras manos. Primero, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Dios, recuerde que yo le dije que en estos tiempos de oscuridad es tiempos de oportunidades. No vamos a poder entrar en esas puertas de oportunidades que tienen gigantes y tienen batallas muy grandes espirituales. Batallas que hay que vencer y obtener a través de la oración e intercesión. Batallas que hay que tener en las recámaras del lugar secreto con nuestro Padre.
En ese tiempo de batallas y luchas que tenemos con Él en el lugar secreto. Ahora, el propósito es que se enfrentan a nivel, podemos decir, nacional, así como David, en el público, donde hay luchas y batallas espirituales. ¿Por qué dio esto? ¿Por qué Dios permitió llegar a un filisteo que... ¿Por qué el Señor preparó esta circunstancia? Es porque Él quería mostrar que Él era Dios en Israel. Pero también quería mostrar al pueblo de Dios de que no es con la espada de ellos, no es con su ejército, no es con su fuerza que van a ganar, porque la batalla es del Señor. La diferencia entre David y el ejército estaba bien equipado, bien entrenado. Tenían sus escudos, tenían sus lanzas, tenían sus espadas. Pero Dios usó a David con una honda y una piedra. Algo con lo cual estaba acostumbrado a usar en sus batallas defendiendo a las ovejas. Y esto es algo muy importante. Es en esas batallas personales que las herramientas que Dios nos ha dado y hemos aprendido cómo luchar contra el enemigo, esas son las mismas herramientas espirituales que vamos a usar contra los Goliaths. Porque sabemos que no es con mi piedra, no es con mi espada, ni mi fuerza, sino es la batalla que es del Señor. Esta es la perspectiva de Dios. En Éxodo 9:16. Éxodo 9:16. Dice, pero en verdad, hablando de Faraón, pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Dios va a demostrar en medio de la oscuridad, en medio de los gigantes del diablo, lo que Él es capaz de hacer con un remanente. Un pueblo totalmente entregado a Él y a sus propósitos. Dios levantó a Faraón para demostrar su poder. Dios levantó a Goliat para mostrar a través de David lo que Dios es capaz de hacer. Él usa las cosas que para el mundo es necedad, o sea, es inútil. No se puede ir a la guerra contra un gigante bien armado con una honda y una piedra. No tiene sentido. Pero así trabaja Dios. Dios no trabaja con los pensamientos y razonamientos del hombre. Las herramientas, las batallas espirituales que Dios nos da, o las herramientas espirituales para las poderosas, pero son espirituales, que no encaja con el pensamiento del hombre. Y ahora decirle que yo siento que hay dos requisitos en esta hora para pelear con nuestros gigantes, para lo que estamos enfrentando hoy en día y lo que la iglesia va a tener que enfrentar y las victorias que ella va a obtener. Hay dos requisitos en esta hora. El primero se encuentra en Josué capítulo 1 versículo 6. Josué capítulo 1 versículo 6, que dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Entonces, hay una herencia que tenía Dios para el pueblo de Israel. Y hay una herencia, hay naciones que van a convertirse al Señor. Hay una herencia que tenemos que heredar y que otros han preparado. En Hebreos 11:39 dice: y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. Versículo 40. Proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Las victorias que vamos a obtener empezó con las victorias de los que han venido antes de nosotros. Entonces, hay una herencia para obtener y tenemos que ser, ¿qué? Fuertes en el Señor y valientes. Josué 1:7, el segundo requisito en esta hora. Otra vez dice el Señor
a Josué, solamente sé fuerte y muy valiente. Pero ahora la fuerza que él va a necesitar y la valentía que él va a necesitar no es contra gigantes, no es contra los enemigos de Israel para obtener la herencia, más bien es para darnos o cuídate de cumplir toda la ley de Moisés. Que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Entonces, hoy en día, más que nunca, vamos a necesitar ser hombres y mujeres fuertes en el Señor y valientes para caminar en la palabra de Dios. Las leyes de la tierra se están cambiando. Los principios judeo-cristianos que naciones han tenido están siendo descartados, están siendo echados a un lado. Hace poco, en el 26 de mayo, la nación de Costa Rica llegó a ser, creo que, la nación número 29 para aprobar el matrimonio civil entre dos hombres o dos mujeres. Entonces, si comparamos eso con los principios judeo-cristianos, y es más aún con otras religiones, es muy diferente. Los tiempos están cambiando y Dios está diciendo de que el que persevere hasta el final, este será salvo. Pero ¿cómo vamos a perseverar? Vamos a perseverar guardando sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y en Mateo 24, versículo 12, el Señor dice, por el lamento de iniquidad, el amor de muchos se enfriarán. Es decir, el amor de muchos cristianos se van a enfriar porque la iniquidad se va a aumentar. Mucha presión de la sociedad, mucha presión por los medios de prensa, medios de comunicación, mucha presión para cambiar nuestra posición bíblica. Entonces, dos requisitos. Vamos a necesitar fuerza para ser valiente, para ir en contra de los gigantes espirituales, pero también fuerza y valentía para cumplir con la palabra de Dios. Dios quiere levantar en esta hora un pueblo de Dios que es semejante a los 300 hombres de Gedeón. En Jueces capítulo 7, versículo 8, Jueces 7, capítulo 8, dice, y tomada provisión para el pueblo en sus manos y sus trompetas, envió a todos los demás israelitas, cada uno a su tienda. Se empezó con un gran número de guerreros. Creo que eran 32,000. De esos 32,000 quedó solo 300 hombres. 300 hombres. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Ahora, hay una ley hermenéutica que se llama la primera mención. La primera mención de 300 encontramos en Génesis capítulo 5, versículo 22, donde dice en 300 años. Es decir, que Enoc caminó con Dios 300 años. Por lo tanto, cuando habla de esos 300 hombres, está hablando de 300 hombres que caminan en intimidad con Dios como caminó Enoc con Dios. Dios va a sacar a la luz los que han caminado con Él en intimidad y vean lo que Dios va a hacer con estos hombres y mujeres. En Jueces capítulo 7, 19, Jueces 7, 19, y llegó Gedeón con los 100 hombres que estaba con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche, cuando apenas habían apostado la guardia. ¿A qué hora están? ¿En qué momento del día? ¿En qué hora del día? En la medianoche, cuando es más oscuro. Más oscuro. Va a haber una luz en la oscuridad. Entonces, dice que tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que tenían en las manos. Ahora, ¿por qué dice 100? Porque había 300, versículo 20, cuando las había tres compañías de 100 cada uno. Y cada uno tenía trompeta, tenía cántaro, y adentro del cántaro había antorchas. Y dice, cuando las tres compañías de 100 cada uno
tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniendo las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha, gritaron: la espada del Señor y de Gedeón. Ahora, yo veo una aplicación espiritual muy importante en estos versículos. Primero, los cántaros hechos de barro fueron quebrados. Esto nos habla de vasijas que han pasado por las manos del Señor y han aprendido lo que dice Mateo 11, 28 y 29. Ellos han aprendido a ser manso y humilde en la mano del Señor. El Señor lo ha quebrantado por medio de las circunstancias que ellos han vivido. Por ejemplo, en la vida de José. José pasó 13 años como esclavo. David también pasó 13 años bajo persecución por Saúl. Pero todos ellos y los demás en la palabra de Dios que han pasado por esas circunstancias han sido preparados, quebrantados y moldeados por el Señor, preparándolos para un momento de tiempo muy importante. Luego dice que había fuego dentro de esos cántaros. Entonces, ellos estaban listos para resplandecer en la noche, pero tenían que ser quebrantados. Es importante, hermanos, de entender que si realmente queremos ser luz en las tinieblas, tenemos que permitir que el mismo proceso que sucedió con Cristo suceda con nosotros. Seremos quebrantados, es decir, nuestra alma. Vamos a pasar por experiencias dolorosas, difíciles, oposición, todo tipo de problemas, pero es con el fin que podemos llegarnos más y más a los pies del Señor, de agarrarnos de sus pies, de agarrarnos de sus brazos y acercarnos más a Él y recibir de Él lo que necesitamos, de su fuerza, de su coraje, de la misma fuerza y coraje que tenía el Señor para enfrentar a Satanás y los enemigos de Él, espirituales, hablando espiritualmente. Esas mismas fuerzas, esa misma fe es nuestra provisión, es nuestro alimento, es nuestro pan. Y luego menciona la espada de Gedeón, que habla de las victorias personales de Gedeón, que vienen de la espada del Señor, sus victorias. Es decir, cualquier victoria que tú y yo vamos a obtener, ya el Señor lo obtuvo con su espada. Por lo tanto, no tenemos victorias afuera o separados de las victorias del Señor. Esos 300 caminaron con Dios. O sea, hablando espiritualmente, habla de los que caminan con Dios y que han sido triturados por el Señor. Oh, ¿quién le gusta hacer esto? Pasa por ese proceso. Pero es para que la luz de Cristo pueda brillar en ellos. Y es la hora para resplandecer y obtener las victorias predestinadas por Dios para la iglesia. Yo quiero darles unos ejemplos personales. Hace un tiempo, varios años atrás, aquí tenemos lo que se llama curanderos, o también lo llaman brujos. Y él no de la zona, es de afuera, de otra nación. Pero este brujo venía acercándose varias veces a nuestra propiedad para molestarnos. Y él hacía ritos y hacía cosas, se encontraba la evidencia. A veces se metió en la propiedad y hizo unos ritos y cosas así que ellos hacen. Entonces un día yo estaba orando diciendo: Señor, saque a este hombre de aquí. Él es una oposición. Mi vida sería mucho mejor, la vida de otros sin él. Y en ese momento el Señor me habló tan clarito, solo me dijo una palabra, dijo Daniel. Cuando el Señor me dijo Daniel, yo entendí exactamente lo que me estaba diciendo. Daniel vivía en medio de una gran oscuridad espiritual. Pero mire cómo Dios usó a Daniel. Daniel es un tipo modelo para la iglesia en estos tiempos también. Entonces, en ese momento, yo estaba chapeando la grama, el césped. Yo estaba recogiendo mucha zacate, mucha de la grama. Y el Señor me habló y me dijo: lleva eso, déselo a él.
porque yo había visto en unos días anteriores una yegua y la potranca de ese caballo, de esa yegua, y estaban muy flacos. Y él no tenía pasto. El pasto alrededor de su casa estaba, no había. Entonces, lo habían comido todo. Entonces, yo llevé más o menos 9 sacos. Cuando yo llegué a la casa de él no estaba. Había un familiar o alguien cuidando la casa. Entonces yo solamente le dije al Señor, estoy entregando esto, quiero darlo a la yegua del dueño. Y lo monté ahí y vino los caballos, la yegua, el potranco, y por como 3 días comieron de eso. A partir de ese momento todo cambió. A partir de ese momento todo cambió. Nunca más tuvo problemas. Nunca más tuvo problemas. Nunca más sucedió algo aquí. ¿Cuál es mi punto? De que la luz es más fuerte que las tinieblas. Y lo que el Señor me habló, lo que el Señor me dijo a mí, en obediencia lo hice y el Señor actuó. Ahora, si Dios lo permite, en unos días, yo y varios líderes de la comunidad y otras personas de la comunidad, vamos a ir a un lugar, a una casa, que también es brujo. Pero la señora se separó de él. La casa, el domingo pasado, en la noche a las 10 se quemó. Quemó todo. Nada más que cenizas quedó ahí. Y entonces, un día, que tuve una vida ahí, en medio de esas cenizas, y declarando Isaías 61, versículo 3, y conmigo están varios de los líderes de la comunidad cristianos, del consejo, de los, aquí se llaman algo que se llama consejo de vecinos. Como vivo en una, cada pueblo tiene su concilio, sus líderes. Entonces, yo podía ver algunos de ellos ahí, más un líder de la región con nosotros. Y Isaías 61, versículo 3 dice esto: para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza. Otras versiones dicen gloria o belleza en vez de ceniza. Y yo sentí que el Señor quería que yo declarara en ese lugar donde había cenizas algo de belleza, y declarar que el Señor iba a darla otra casa. Ahora, yo sé que el marido no es conocedora de la palabra. Lo conocen aquí como un brujo. La señora, no sé dónde está su relación con Dios. Pero lo que hicimos nosotros es recopilar cosas de casa para entregársela. Ahora, esto es algo muy pequeño, pero en medio de una destrucción, en medio de un Génesis capítulo 1, donde hay tristeza, oscuridad, brilla la luz. Esto es lo que le estoy diciendo, hermanos, que este es el momento para la iglesia a entrar en las tinieblas, sean lo que sean, ser guiados por el Señor y declarar diadema en vez de ceniza. Y declarar, como hizo el Señor, luz en las tinieblas. Declarar vida donde hay muerte. Declarar el orden donde hay caos. Esto también, yo siento, es tiempo de la venganza de Dios en contra del diablo y sus gigantes espirituales. Y quiero explicar esto. En Isaías 61, versículo 2, dice: y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Pero qué tipo de venganza? No estamos hablando de hombre contra hombre. Estamos hablando de que nuestra pelea es contra enemigos espirituales. Hay un diablo,
hay seres espirituales, hay principados que tienen dominio sobre pueblos y naciones. Ahora dices Isaías 61, versículo 2, para consolar a todos los que lloran. Consolar a todos los que lloran. ¿Quiénes van a consolar a los que lloran? 2 Corintios capítulo 1, versículo 4. ¿Quiénes van a ser la luz? ¿Quién va a traer la consolación a los que lloran en las tinieblas? 2 Corintios capítulo 1, versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Esa es la iglesia. Esa es las estrellas. La luna reflejando la gloria del sol de justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Recuerda que la luna no tiene luz propia. Ella solamente puede reflejar la luz del sol. Y Malaquías 4:12 habla diciendo de esta manera, mas para vosotros que teméis mi nombre se levantará el sol de justicia. Uno de los nombres del Señor Jesucristo es que Él es el sol de justicia. Y si el sol de justicia, la luz de justicia del Señor refleja, se refleja y se ve en la luna, eso significa que la iglesia va a reflejar la justicia del Señor. ¿Por qué no hay justicia en el mundo? ¿De dónde viene la justicia? Si en la oscuridad la luna, Dios ha decretado que se enseñorea en las tinieblas. Entonces, las tinieblas no tienen justicia. La justicia viene del sol que pega la luna y la luna refleja esa justicia. Por lo tanto, tú y yo seremos, la iglesia, el reflejo de la justicia de Dios iluminando en las tinieblas. Es día de venganza contra los gigantes del diablo. Salmo 149, versículo 8. Salmo 149, versículo 8. Para atar a sus reyes, esos son los principados espirituales, con cadenas y sus nobles, los poderes demoníacas, con grillos de hierro. Versículo 9. Para ejecutar con ellos el juicio decretado. Esto es gloria para todos sus santos. Es decir, es gloria para nosotros. Es nuestro honor. Es nuestro privilegio. Es la autoridad de Dios, su justicia, su luz a través de su iglesia. Isaías 61, versículo 3 dice, para conceder. Eso significa dar. Poder dar. ¿Quién va a dar? ¿Quién va a conceder? Los que han sido consolados por Dios y puede dar esa consolación y justicia en la oscuridad. En Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos 3, versículo 6. Pedro dijo, ni tengo plata, ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pedro podía dar algo que él tenía. Isaías 61, versículo 3, dice para conceder a los que lloran. Versículo 2 antes dice para consolar a todos. ¿De dónde viene el poder dar a otros? ¿Quiénes van a dar? Los que tienen. Los que han recibido. ¿Quiénes van a conquistar Goliat?
Los que pelearon como David contra el oso y el león. David recibió algo. David recibió una experiencia de parte del Señor. Y con esa experiencia y con la unción del Señor, él podía liberar a ese pueblo. Él recibió algo de Dios y él podía dar eso a la nación que lo necesitaba. Gloria a Dios. Hermanos, y los que están viendo esto en vivo y quizás más adelante grabado, yo siento con todo mi corazón, es el tiempo de la iglesia. Hemos llegado a este tiempo. Estamos viendo cosas sacudiendo al mundo, pero no es el hombre que está sacudiendo al Padre. ¿Y qué va a hacer el Padre? Él está sacudiendo al mundo para que sus hijos puedan ser esa luz de justicia en medio de la oscuridad. El Espíritu Santo se movía. Esa palabra sobre es la misma palabra que se usa cuando una gallina está sobre sus huevos. Está en culeca. Así también la iglesia tiene que estar cubriendo las circunstancias de oscuridad con oración, con intercesión. Y a través de eso Dios va a mover y decretar luz a través de nuestras vidas. Y decretar esa consolación a las personas que están en luto, que espiritualmente son cenizas y no tienen nada. Pero Dios quiere usar a ese pueblo que Él ha consolado para decretar y enviar y dar esa consolación a otros. De ser luz en las tinieblas. De ser valiente y fuerte como Josué. De ser esos 300 hombres, hablando simbólicamente, de ser parte de ese grupo de 300 que como cántaros han sido quebrantadas, que la luz, el fuego del Espíritu de Dios está fuerte en ellos, porque lo han buscado el Señor en el lugar íntimo, en el lugar de secreto con el Padre. Y como Él es fuego consumador, Él es fuego en estar cerca a Él, en el lugar. Ese mismo fuego se ha recibido en nuestro espíritu. Y son quebrantados para que esa luz pueda resplandecer. Dios está llamándonos a ser Davids espirituales para traer consolación. Es interesante que cuando regrese Jesús, David será príncipe y rey en Israel. Y él va a traer consolación, restauración a una nación entera. ¿Por qué? Porque él recibió consolación de parte del Señor. Cuando él pecó, las cosas que él hizo, él recibió consolación de parte del Señor. Y él va a poder dar consolación al pueblo de Dios en Israel, esa nación. Dios nos ha llamado en oración a batallar y decretar lo que Él está diciendo en esta hora, en este tiempo. Yo quiero animarles de que hay grandes propósitos de Dios para nosotros. Dios es fuerte y Dios es muy capaz de ser mucho más de lo que podemos imaginar y pensar. El COVID no lo tiene asustado. La cuarentena no lo tiene asustado. Los alborotos, las manifestaciones no lo tiene asustado. Porque Él tiene un pueblo que Él va a usar para iluminar en la oscuridad la luz del Señor. Y muchos vendrán a esa luz. Hermanos, hay una gran cosecha que está por venir. Prepárense. Oremos. Amado Padre, te bendecimos y te damos honor
por la bendición que tenemos, Señor, tiempo de cuarentena, de estar en contacto de esta manera. Y gracias por la palabra que tú nos has dado. Gracias porque es una palabra que nos alimenta. Su palabra nos alimenta, nos da visión, nos da fuerza, nos da claridad y nos ayuda a entender lo que tú vas a hacer. Ahora te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que estas palabras puedan ir alrededor del mundo, sembrando fe, esperanza y amor, produciendo la victoria que tú has predestinado para la iglesia en esta hora, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Y yo pido en el nombre de Jesús que si alguna persona en este momento está viviendo bajo un espíritu de temor, en el nombre de Jesús declaro la paz de Dios en su mente, en su corazón. Porque tu palabra dice que cuando entregamos en tus manos nuestras preocupaciones, nuestras circunstancias, y cuando te hemos conocido en el lugar íntimo, en el lugar secreto, recibimos de tu paz y lo que tenemos podemos dar. Por lo tanto, con la autoridad de tu palabra, declaro su paz. Con esta palabra, Señor, su paz en la vida de cada hombre, mujer, niño o niña que va a escuchar esta palabra. Que esta palabra pueda entrar, Señor, y limpiar, liberar y restaurar y animar para seguir adelante en la próxima etapa que tú tienes para la iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes y les pido la bendición de Dios y quizás en otra oportunidad podemos estar juntos otra vez. Que Dios les bendiga.